La época del caucho en la Amazonía fue un periodo de brutalidad que deshumanizó a los pueblos indígenas, justificando la esclavitud y el genocidio en nombre del progreso. Los indígenas eran retratados como salvajes, mientras los caucheros se autoproclamaban civilizadores. Este imaginario racista encubrió crímenes atroces, ignorando la resistencia y dignidad de los indígenas. Reflexionar sobre este periodo es esencial para desmontar estereotipos, reconocer voces silenciadas y arrojar luz sobre una historia de opresión y resistencia. Un cordial saludo a todos los siguientes. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la Amazonía se convirtió en el epicentro de una de las explotaciones más brutales de la historia. El auge del caucho. En este contexto, las imágenes del indígena en la selva amazónica fueron moldeadas por una compleja interacción entre ciencia, industria y las nacientes estados. El caucho se convirtió en un recurso invaluable para las economías industriales del mundo, y su demanda desmedida impulsó la colonización de vastas regiones amazónicas. Las compañías extranjeras, como la famosa Casa Arana en el Putumayo, usaron trabajo forzado y esclavitud para extraer los recursos. En este escenario, los indígenas, hasta entonces aislados y con sus propias formas de vida, fueron brutalmente sometidos. Pero más allá de la explotación, también se gestó un imaginario colono que representaba al indígena como un ser primitivo, salvaje y dispuesto a ser civilizado por la ciencia moderna. Las fotografías y pinturas de la época, muchas veces realizadas por los mismos colonizadores, reflejaban una visión distorsionada, un indígena subyugado que era necesario transformar en parte de la economía industrial del caucho. La ciencia justificaba el saqueo con discursos sobre el proceso y la modernidad, mientras que los estados nacionales como el Perú y Colombia se beneficiaban de la extracción sin importar los sufrimientos de los pueblos originarios. La industrialización de la goma no solo devastó la selva, sino también dejó una huella indeleble en las culturas indígenas, transformadas en una imagen subyugada y explotada. Del caucho en el Perú comenzó cuando el gobierno intentaba fomentar la inmigración europea. La extracción de caucho se convirtió rápidamente en una actividad lucrativa, especialmente en la región amazónica. En el sur, la industria fue breve debido a la muerte de Carlos Fermín Fitzcarral, pero en el norte, bajo el liderazgo de Julio César Arana, quien inició su actividad en 1881 en Yurimaguas y luego se estableció en Iquitos y se extendió por 3 décadas. Arana fundó la Peruvian Amazon Rubber Company y consolidó su poder en Putumayo, donde se cometieron graves abusos contra los indígenas. Las denuncias de masacres y abusos fueron documentadas y llegaron a la opinión pública internacional, especialmente en Gran Bretaña. Durante el auge del caucho en el Perú, los caucheros promovieron la imagen del indígena como salvaje, un concepto influenciado por teorías evolucionistas que lo colocaban en un estadio inferior, opuesto a la civilización. Este imaginario justificaba el dominio de los caucheros, quienes se presentaban como civilizadores que, a través de su trabajo, pretendían salvar a los indígenas. Figuras como Carlos Rey de Castro defendieron esta idea, asociando la explotación con un acto patriótico. El concepto de salvaje fue un argumento histórico para legitimar el abuso de los pueblos indígenas, no solo mediante la religión, sino también a través del trabajo y el progreso. Este trato se justificó a lo largo del tiempo, desde la conquista, bajo la premisa de que los indígenas eran seres inferiores. La brutalidad contra los indígenas no era exclusiva del auge del caucho, sino que ya existía antes, como lo demuestran testimonios de viajeros como Puebpic, quienes denunciaron el abuso y la violencia hacia ellos. Los puntos importantes a tomar en cuenta son los siguientes. Durante el siglo XIX, la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo y la consolidación de los estados nacionales en la cuenca amazónica impulsaron la exploración, la explotación de recursos naturales y la implementación de políticas de colonización, influenciadas por las visiones de progreso y racismo de las élites dominantes y como también el auge de la explotación del caucho
como otros recursos naturales, estuvo marcado por su alta demanda en el mercado internacional, su explotación insostenible, la concentración de riquezas en pocas manos y la posterior crisis al ser. A lo largo de la historia, se han usado imaginarios deshumanizadores para justificar abusos y explotación. En Perú, durante la colonia, los indígenas fueron forzados a trabajar en la mita bajo la idea de que eran inferiores. Siglos después, en el conflicto armado interno, comunidades campesinas fueron estigmatizadas como insurgentes, lo que legitimó masacres y desplazamientos. A nivel mundial, el genocidio de los Herero y Nama en Namibia, 1904 a 1908, despojó y exterminó a estos pueblos bajo el pretexto de que eran primitivos. En Estados Unidos y el Caribe, la esclavitud se justificó con teorías racistas que deshumanizaban a los africanos. En Australia, los aborígenes fueron desplazados y sus culturas destruidas por considerarlos salvajes. Finalmente, el apartheid en Sudáfrica institucionalizó la exclusión de la población negra basándose en la supuesta superioridad racial. Estos casos reflejan cómo los imaginarios negativos han legitimado la violencia y la opresión en distintos momentos y lugares, como ocurrió durante la época del caucho en la Amazonía. Conclusión. Durante la época del caucho, se construyó un imaginario deshumanizante sobre los indígenas amazónicos y fue utilizado como una herramienta de dominación y justificación de abusos. En este contexto, el canibalismo practicado por los huitotos, tanto el endocanibalismo ritual hacia parientes fallecidos como el exocanibalismo hacia enemigos vencidos, fue distorsionado por los caucheros, quienes lo presentaron como evidencia de atraso, ferocidad y salvajismo. Estas interpretaciones reduccionistas ignoraron el significado cultural y simbólico de estas prácticas, deshumanizando a los indígenas para legitimar la explotación y el control. Este enfoque no solo encubrió los crímenes cometidos, sino que reforzó un discurso que, bajo la etiqueta de salvajes, negaba la riqueza y complejidad de sus tradiciones.